Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Sabes que Ahora Instagram sí que tiene sí. esta forma de vídeo, siempre vertical para todo, para historias, siempre funciona así. Vale, bueno, vamos a esperar unos segundos para que Perfecto. todo el mundo termine de entrar, que ahora son justo en punto. Perfecto. Y va a ser muy, muy interesante el café de hoy. No quiero que nadie pierda detalle del pedazo de café que tenemos hoy en el sector fitness. ¿Cómo te encuentras, señor? ¿Cómo estás? Pues bien, metes en casa. Metes en casa como el resto de españoles. Bueno, queda Supongo poco ya que queda poquito ya, para empezar sí, a queda, salir. ya hemos pasado ese Ecuador y ya estamos restando los días. Pero Pues sí sí, que es cierto que queda poquito, pero queda lo más importante. pues sí, pues sí. Así que nada, ahora tenemos que ser más responsables que nunca para volver cuanto antes. Sí, ahora todo esto depende de ¿Eh? nosotros. Ahora Pues sí, mismo. totalmente. Que sigamos avanzando, que demos pasitos atrás, va a depender de nosotros, porque Pues, ya todo el trabajo de confinamiento, todas las medidas y restricciones que se han hecho, ya ellos han cumplido, o sea, ellos han hecho lo que tenían que hacer. Ahora nos toca a nosotros, pero va a efectivamente, ser por responsabilidad ciudadana. Si total. lo, si nos lo tomamos en serio, pues seguramente todo vaya sin ningún problema. Si en algún momento no lo hacemos bien, pues seguramente tengamos que dar un pasito atrás. Pero Pues bueno, esperamos que no sea así y todo esperemos que vaya. salga bien todo. Bueno, pues vamos a empezar ya, que ya está entrando la gente. En primer lugar, bienvenidos a todos los que estáis hoy en el café de Sector Fitness. Hoy es un café muy, muy interesante. Tenemos un invitado especial, que es mi compañero y buen amigo Carlos Elvira. Carlos, voy a hacer una presentación breve para que todo el mundo te conozca. Si se me escapa algo, luego Perfecto, ya lo complementas. perfecto. Y bueno, Carlos Elvira, a nivel de formación académica, él es graduado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte y actualmente está terminando su estudio de tesis doctoral relacionado con el análisis del fútbol en la Universidad de Alicante. Y a nivel profesional, pues en los últimos años ha ejercido como preparador físico del equipo filial del Hércules Club de Fútbol, incluso actualmente forma parte del cuerpo técnico del primer equipo del Hércules Club de Fútbol, que milita en Segunda División B, como readaptador físico. ¿Es así, Carlos, o me he dejado alguna cosa? Todo correcto. Bueno, pues entonces, nada, simplemente agradecerte que estés por aquí, porque Vosotros. sabemos lo herméticos que son los equipos de fútbol y lo difícil que es acceder a un profesional como tú, de tu nivel, ¿no? Y donde estás trabajando. Y vas a aportar muchísimo en este café, estoy seguro de ello. Y así que vamos allá, porque no quiero que nadie pierda detalle. Es un café, antes de empezar, es un café que todo aquel que le guste el fútbol se puede relajar y atender a todo lo que va a decir el profe Carlos Elvira. Pero todo aquel que trabaja como preparador físico en el fútbol, yo le recomendaría que cogiese papel, bolígrafo y empiece a tomar notas porque la verdad es que Carlos va a decir cosas muy, muy interesantes que todo el mundo debería de escuchar si te dedicas a la preparación física del fútbol. Así que, Carlos, te voy a lanzar la primera pregunta para que todo el mundo se ubique. ¿Podrías decirnos cuáles son las principales funciones de un preparador físico y de un readaptador físico en el fútbol? Bueno, antes de empezar con la pregunta, sí que es verdad que has dicho el tema de que muchas veces los cuerpos técnicos, los pedagogos físicos, entrenadores, ahí es un mundo un poco hermético. Y eso es cierto más que nada porque antiguamente no se tenía la facilidad que tenemos ahora para llegar a ellos. Ahora con este tema de redes sociales, pues, y más, podemos ver como ejemplo ahora con el tema del confinamiento, eh, hay 20.000 preparadores físicos haciendo directos, haciendo cursos online, pequeños webinars. Y sí que es verdad que gracias a todo esto de las nuevas tecnologías y las redes sociales, nos han ido acercando a ellos, pero comparto lo que tú decías hace un momento. Eh, esto era muy hermético y costaba muchas veces llegar. Y siempre quedaba esa duda de cómo trabaja X, cómo tal. Y mucha Eso es. información que tenías era por imágenes, por pequeños vídeos que veías en la televisión, en los deportes, en el periódico. Y sí que es cierto que esto de las redes sociales nos ha acercado bastante. Objetivos del preparador físico, pues mm, esto ha ido cambiando a lo largo de los años, porque si tú te plantas en los años, piensas, años 60 que hacían, años 70 es que no había ni preparador físico, se basaba únicamente en la mejora y desarrollo de la técnica. Puedes ver las fotos de futbolistas como el morfotipo del futbolista ha ido cambiando a lo largo de los años.
Y esto es por la llegada del preparador físico. ¿Por qué? Porque se ha dado más importancia a esa condición física. Así que a partir de los años 70, 80, se ha primado mucho y se le ha dado mucha importancia a la condición física. Y de ahí hemos tenido ese valor, esa importancia dentro del cuerpo técnico, porque nos ha costado entrar, Víctor. Ha costado entrar, que se le diese importancia al preparador físico. Y la verdad que los objetivos de un preparador físico va a depender mucho del cuerpo técnico donde te encuentres, ¿vale? No son cerrados, porque, y tú también lo puedes saber, hay cuerpos técnicos donde el preparador físico tiene más importancia en la organización, en el desarrollo, planificación de la propia sesión, incluso en aspectos técnico-tácticos, y otros equipos, otros cuerpos técnicos, donde únicamente se base en la condición física. Entonces va a depender mucho de dónde te encuentres. Sí que es cierto que como objetivos generales no hay que buscar mucho ni comerse mucho la cabeza. Mejorar el rendimiento y disminuir o bajar ese índice lesional, esa tasa de lesiones. Al final lo más importante, y es una frase que la dijo hace años Michael Boyle, ¿cómo mejoras o cómo haces que tu equipo saque el mejor rendimiento? Que jueguen los mejores. Eso es. Y para que jueguen los mejores, primero tienen que estar. Y una vez que estén, que su condición, su rendimiento se exprese pues lo máximo posible. O si no lo máximo, pues muy cerquita de él. Entonces diría que eso, al final que jueguen los mejores y que, evidentemente, sin restar importancia a los demás jugadores, aumentar rendimiento y bajar índice lesional. Pero como te decía también, muchos preparadores físicos tienen mucho peso dentro de una planificación y desarrollo de la propia sesión, de los propios ejercicios. Porque, como te he dicho, ya nos están dando más importancia a lo largo de los años y hay sitios donde el preparador físico no se le llama PF ni nada parecido, sino solamente es un asistente técnico, porque es una persona más del cuerpo técnico y tiene el mismo nivel que el entrenador. Sí que es cierto que al final el entrenador toma decisiones y tiene su última palabra, por eso es el entrenador. Pero las demás personas del cuerpo técnico ya no son uno entrenador de porteros, otros son entrenadores, no. Todos son asistentes técnicos del entrenador. Y a partir de ahí, pues van desarrollándose y demás. Así que, ¿qué es eso? Pues muy esclarecedor lo que comentas, porque esto, todo aspirante que nos esté viendo que quiera dedicarse a la preparación física en el fútbol, debe de conocer que esto a lo largo de los últimos años ha ido evolucionando y que el preparador físico ya no solamente hace las tareas de preparación física como tal, sino que ya está integrado dentro del cuerpo técnico y se le exige muchas más labores, ¿no? Incluso, como tú dices, ya se le considera incluso muchos equipos como un asistente más del entrenador. Así que el preparador físico tiene que estar muy formado en muchas áreas, no solamente la parte condicional de preparación física, porque va a tener que integrarse mucho más, ¿no? Eso es como tú estás comentando tal cual, así que mucha gente tiene que tener en cuenta esto. Y claro, Carlos, entonces, para una buena preparación física en fútbol, ¿cuáles son los principales factores de rendimiento de este deporte y en qué objetivo se tiene que centrar un preparador físico, básicamente? Volviendo a la pregunta anterior, va a depender de dónde te encuentres. Los factores de rendimiento del fútbol han ido aumentando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque siempre, y cuando tú preguntas a alguien cuál es el factor de rendimiento en un equipo de fútbol, tú le preguntas al preparador físico. Y lo que tú esperas que te conteste son distancias, son número de sprint, aceleraciones, niveles de fuerza, saltos, pero realmente esos no son factores de rendimiento, porque tendríamos que empezar a diferenciar en los que son factores de rendimiento, aquellos que determinan el rendimiento y otros que limitan el rendimiento. Hay algunos que limitan, como son la condición física. Una condición física en un equipo de fútbol no determina, muy pocas veces vas a ganar un partido porque tengas una mejor condición física en el equipo. Pero sí que es cierto que si no la tienes vas a perder muchos partidos, porque no te determina que ganes, pero sí que te limita el no ganar. Aquellos factores que sí son determinantes a mi juicio son aspectos más tácticos, más estratégicos, como son los sistemas de juego, como el propio modelo de juego, como la táctica
que utilices y sobre todo la toma de decisión. Un futbolista, ya lo decía Cruyff, yo no necesito jugadores que jueguen en espacios grandes, yo necesito jugadores que jueguen en 5 metros por la toma de decisión. Un jugador de fútbol puede tomar más de 8.000 decisiones en un partido. Entonces yo creo que por encima de la condición física, a la hora de determinante, está la toma de decisión y el aspecto táctico, sin olvidar a todo lo demás. Así que habría que diferenciar eso que determina el rendimiento y aquello que limita Que delimita. el propio rendimiento. Te puedo poner un ejemplo. Hace 5 o 6 años, en una conferencia, Julen Castellano, el profesor de la Universidad del País Vasco, puso una gráfica de los kilómetros recorridos de todos los jugadores de la liga. Una gráfica enorme, ¿no? Y todos se movían en torno a 10, 11 kilómetros, no se van concentrando, algunos un poquito menos, algunos un poquito más, y de repente, en la esquina abajo del todo, en la otra punta, una persona con 5 kilómetros y pico. Casualmente esa persona jugaba en el Barcelona. Busquets. Y llevaba el 10, No a es. la espalda. Entonces ahora yo te digo, claro, un tío que corre menos de 6 kilómetros de media por partido, te los gana. Por lo tanto, creo que hay aspectos como esa toma de decisiones, esos aspectos tácticos que van a estar por encima. Pero sin olvidar que si no corres, porque eso es un caso aparte, es un ejemplo, ¿vale? Que rompe la regla. Pero si no corres 10 kilómetros por partido, si no haces un número X de distancia de alta intensidad, número de sprints, probablemente no puedas hacer frente a aquellos requerimientos o aquellas exigencias del partido y puedas seguir un ritmo. Ajá. Pero, y solamente si nos centráramos en la parte condicional dentro de la preparación física, ¿cuáles son como los principales contenidos que ha de tener en cuenta un preparador físico en periodo competitivo? En periodo competitivo, pues tendríamos que dividirlo en la distancia total que recorres, ¿vale? Que va a estar muy ligada a ese consumo de oxígeno. ¿Hay que trabajar la potencia aeróbica? ¿Hay que trabajar la capacidad aeróbica? Sí. ¿Por qué? Porque te va a dar esa recuperación que vas a necesitar cuando realices los sprints. Porque los sprints, al final, la distancia recorrida o el tiempo recorrido a alta intensidad o a muy alta intensidad, incluso sprint, ¿vale? Estamos hablando a más de 24, 25 kilómetros por hora, está más relacionado con ganar un partido. ¿Por qué? Porque el ritmo que realizas es mucho más alto. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa presión que estás haciendo constantemente en área rival, si la puedes mantener 70 minutos, vas a tener una mayor probabilidad de recuperar la pelota y marcar gol. Entonces, los factores de rendimiento a nivel condicional, cumplir una distancia mínima de partido si no corres. Y va a depender mucho de los puestos, porque un central no va a correr lo mismo que un medio centro. Varían entre 2-3 kilómetros, igual que el número de sprint y de aceleraciones. Entonces, una distancia total recorrida, un número de distancia recorrida a alta intensidad y el número de sprints. Al final, cuanto más sprints realices, quiere decir que mayor ritmo puedes mantener durante el partido. Así que me basaría únicamente en esas tres. Sí que es cierto que un nivel de fuerza y un nivel de velocidad, pero es que está todo ligado. Al final, tú lo que quieres es realizar, a nivel condicional, realizar un número de sprints o el mayor número de sprints posibles. A lo largo de un partido, claro. Ganar el partido. Eso es. Que volvemos después, si no tienes muy claro después qué hacer con el balón, va a estar complicado. Pero sí que está más cerca o sí que es más importante dentro de un factor de rendimiento. Pues de aquí se me ha despertado una pregunta porque has comentado una cosa muy interesante en cuanto a las necesidades físicas que tiene un futbolista según la posición en la que juegue. Por lo tanto, ¿tú considerarías que en un equipo, pues a nivel físico, todos tienen que trabajar la misma condición? ¿O consideras que según la posición necesitas unos requerimientos de velocidad, de fuerza, de resistencia distintos? Y en base a ello, harías una preparación física individualizada por posiciones. Si se pudiese, sí. ¿A qué me refiero si se pudiese? Tienes que tener en cuenta dónde te encuentras. ¿Tienes los medios y materiales para ello? ¿Puedes diferenciar las distancias? ¿Lo puedes controlar?
Si dispones de 25 GPS, 25 WIMU, sí, lo puedes hacer. Y si encima tienes otra persona que después de un entrenamiento únicamente te saca la carga y te saca los valores, variables importantes de los GPS, pues sí. Pero si estás tú solo en un equipo amateur, en un equipo fútbol, un juvenil o un primera, segunda regional, va a ser más complicado. Entonces tienes que pensar más por el bien del equipo que por cada jugador. Pero sí, sí. Es más, se está haciendo en primera división. Tú puedes ver trabajos de aquellos famosos largos que se hacen o progresivos en el campo de fútbol, como dividen en grupos y cada grupo tiene una distancia a recorrer. Algunos recorren más distancia y otros menos, en función de la posición. Es evidente que un lateral va a realizar más recorrido que un central. Igual que el mediocentro. El mediocentro al final está constantemente moviéndose. Si basculas de un lado a otro, el delantero probablemente, ¿te acuerdas cuando delantero? Va a bascular uno más que otro. El otro va a seguir al otro, porque no tiene la necesidad de presionar en banda derecha. Luego, si vamos a banda izquierda, sí que tengo yo la necesidad de presionar. Por ahí me puedo esconder, pero el mediocentro no. El mediocentro tiene que ir porque tiene que tapar, porque al final el centro del campo es lo más importante, es la médula. Por eso, si tú miras un equipo de fútbol, se suele trabajar mucho en embudo. Cuando estás defendiendo, los equipos tienden a cerrar, a proteger al rey, que es la portería, y por eso hay mucho trabajo por banda. Pero sí, diferenciar en torno a cada posición. En cuanto a fuerza general, la fuerza suele ser igual, ¿vale? Más lo puedes relacionar a aquellas exigencias neuromusculares a alta intensidad. Por ejemplo, las aceleraciones, los cambios de dirección que realiza un extremo no son tantas como las que realiza un delantero. Que las realiza, sí, pero las realiza más un delantero. Entonces necesita a lo mejor tener esos componentes o esa parte de fuerza en el aductor mucho más controlada, o por lo menos prevenir con otros segmentos, otros grupos musculares, para que no se le cargue. Porque tú te puedes ir después de un partido o a los 2 días después de un partido, cuando están en la camina del fisio, y ver como los extremos siempre dicen lo mismo. Pubis, el aductor, lo tengo tocaete, lo tengo no sé qué. Tal cual. Es evidente, hacen muchos más cambios de dirección que un central. Exacto, al final cada posición tiene unas acciones específicas, tiene unas necesidades físicas distintas y siempre que hayan recursos para poder individualizar por posiciones, pues siempre va a ser lo ideal para maximizar el rendimiento del equipo, sin duda. Pues Carlos, hay una pregunta que me hacen mucho. Ya sabes que en cuanto a preparación física es como con todo, hay mucha controversia y hay muchos autores que hacen diversas propuestas. Esto ya lo sabes cómo es. Y una pregunta que a mí me hacen mucho es ¿cuáles son las metodologías de preparación física que existen? ¿Y cuál es mejor? Porque cada autor siempre barre para casa, defiende su postura, pero ¿tú qué dirías? La mejor es la que gana. ¿Y cuál gana? Todas ganan y todas pierden. Tú que también eres graduado, y muchos graduados que nos estaban viendo, en la asignatura de fútbol, seguramente hayan estudiado la historia del fútbol. Y el fútbol empezó siendo un juego que se utilizaba con las manos y con el pie. Había un grupo de gente que quería jugar únicamente con las manos y otro grupo de gente que quería jugar con los pies, ¿no? Se reunieron en un bar en Inglaterra y crearon dos asociaciones distintas, una con el pie y otra con la mano, ¿no? La del pie, porque la de la mano es el rugby a día de hoy, la del pie ha ido desarrollándose hasta lo que tenemos ahora del fútbol, y con ello unas reglas, ¿vale? Teniendo en cuenta esas reglas, también tenemos que tener en cuenta que hay una lógica interna. Me explico. El fútbol, las variables o los parámetros que definen que sea el fútbol, ese deporte, es que hay un espacio, un tiempo, unas reglas. Hay compañeros adversarios y hay un móvil, que es el balón. Esa es la lógica interna. Todo lo que se encuentre dentro de esa lógica interna es fútbol. Da igual cómo lo quieras interpretar, cómo lo quieras desarrollar, cómo lo quieras hacer, es fútbol. Tú puedes ganar un partido sin pasar del medio del campo. Lo puedes ganar.
¿Es fútbol? Sí. ¿Por qué? ¿Entra dentro del reglamento de la FIFA? ¿Cumple todas las variables o parámetros de la lógica interna que define el fútbol? Sí. Entonces, ahora cada uno desarrolla su equipo, lo trabaja y trabaja los partidos en función de lo que le gusta, de lo que quiere, pero todo es lícito, todo vale. Yo he trabajado aspectos o metodologías muy sistémicas y otras metodologías algo más analíticas. Y todo gana y todo pierde. Todo sirve. A lo mejor hay algunas metodologías que en algún equipo no funcionan y eso lo tienes que saber ver, y hay otras que tampoco funcionan en otros sitios. Podríamos diferenciarlas en dos, Víctor. Está aquella metodología analítica que diferencia todas las capacidades o aquellos parámetros o dimensiones del fútbol, es decir, una dimensión técnica, una dimensión táctica, una dimensión Física, condicional, claro. y lo trabajas por separado. ¿Vale? Pues hoy hago técnica, hoy hay balón, hoy corremos, hoy no sé qué. Pero lo trabaja de un modo exagerado, muy exagerado. No lo que estamos viendo ahora. Ahora mismo todo lo que encontramos en el fútbol y en España es entrenamiento integrado, que es el otro tipo. Tenemos el entrenamiento analítico y el entrenamiento integrado. Este entrenamiento integrado tiene muchas variantes, ya en función del autor. Encontramos entrenamientos, porque el entrenamiento integrado no es aquel que saltas 2 vallas, coge balón y finaliza, no. Es un trabajo condicional, pero le añade un balón. Entrenamiento integrado, no. Es un tipo de entrenamiento integrado. Pero el entrenamiento integrado es el que une todas las condiciones, todos los parámetros. Entrenamiento integrado tenemos los que quieras. Los que quieras. Al final todos funcionan, todos trabajan igual. Podemos encontrar la periodización táctica, ¿vale? Que viene de Portugal, que le daba mucha importancia al modelo de juego. Su importancia principalmente es el modelo de juego, ¿vale? Se basa en principios, en sus principios. Pues hoy planteé una sesión dándole importancia a la amplitud en el equipo, a la amplitud de juego. Me da igual el jugador, me da igual lo que recorra. Mi objetivo es que se trabaje la amplitud en todos los ejercicios, tanto en la posesión como en el partido condicionado del final. Entonces, mis reglas de provocación van a ir en dirección a eso. Tenemos otra como es el microciclo estructurado, que al final es la base de todo. ¿Por qué? Porque todo viene tú lo habrás estudiado también, de Bompa. Bompa vio que la planificación a largo plazo en fútbol, en un deporte colectivo, no se puede utilizar la misma que en un deporte individual como el atletismo. ¿Por qué? Porque tú compites cada fin de semana. Entonces se organizó, se preparó. O sea, no, perdón, él estableció de una pretemporada muy fuerte y luego mantener durante toda la temporada un nivel de carga muy alta, un nivel de rendimiento muy alto, en torno al 80% más o menos. Tuvo un problema, que él dejó esa teoría, pero no dijo ni aclaró cómo llevarla a cabo. Y ahí es donde, supongo que te sonará, Paco Cirulo, Le la puso trajo a forma. España y le dio nombre a todo, le dio contenido a aquello. Así que lo que tenemos es eso, un entrenamiento analítico y un entrenamiento integrado. Dentro del integrado, que es todo lo que estamos viendo en España, todo es entrenamiento integrado. Hay varias formas, hay varios tipos. Le puedes dar más importancia al modelo de juego como la percepción táctica, más importancia al individuo, como le da el microciclo estructurado, le puedes dar importancia a cualquier otra cosa. Pero al final todos trabajamos lo mismo. Y ninguna, ya te lo puedo asegurar, es mejor que otra. Ninguna. Al final, Todas ganan y claro, todas pierden. al final tendrás que decidir en función de los recursos que tú tienes en el equipo, en función de tus jugadores, en función de lo que crees que va a maximizar el rendimiento para lo que tienes en el equipo, ¿no? Exacto. Sin duda, ¿no? Yo creo que va por ahí la clave. Y en España, entre estas metodologías que has presentado, yo creo que la que más se está aplicando es sin duda la integrada propuesta por Paco Cirulo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, no esa, porque sí que es cierto que el microciclo estructurado es complejo. Es complejo, es difícil de llevar, y más si no tienen medios ni materiales.
es muy complejo de llevar. Es igual que una periodización táctica. Mucha gente decía hace años cuando se puso de moda, yo hago periodización táctica y después lo veía haciendo trabajo de fuerza, aparte, con pesa, dice, ostras, pero es que la periodización táctica esto no, todos son variantes, todos hacen lo Sí. mismo al final. Después de un partido recuperamos, a mitad de semana metemos carga, primer día trabajo de fuerza, otro trabajo condicional, vamos bajando y nos ponemos a tono para el partido. Todos trabajan igual. Y todo con balón. Y si no, puedes ver o puedes pedir opinión a toda la gente o a aquellos futbolistas, sobre todo más mayores, de Sudamérica, ¿cómo te van a decir? Ostras, es que aquí hacéis muchas cosas con balón, es que aquí lo hacéis todo con balón. Y aquí en España aún hay gente, hay unos jugadores, y a mí me han venido, ostras, ¿sabes cuándo vemos el balón? ¿Sabes cuándo vemos? Porque no saben realmente lo que es un entrenamiento analítico. Es de llegar a un día al campo y los balones no se sacan. Entonces, Pues sí, bueno, profe, has hecho un repaso metodológico que, bueno, quiero recordar a todo el mundo que este vídeo luego estará subido al canal de YouTube de Sector Fitness, así que todo aquel que quiera repasar las metodologías que has citado y has explicado perfectamente, luego podrá ir al vídeo de YouTube, ir corte a corte para volverlo a repasar y estudiarlo. Precisamente respecto a lo último que has estado comentando del entrenamiento de la fuerza, te quería hacer una pregunta, porque esto a mí me lo preguntan mucho, ¿no? El tema del entrenamiento complementario de fuerza, ¿no? O cómo se ha de hacer el entrenamiento de fuerza. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es que qué orientación de entrenamiento de fuerza hay que hacer en fútbol, en un periodo competitivo, sin hablar de un periodo preparatorio de pretemporada. En plena competición, ¿cómo has de entrenar la fuerza en el futbolista? va a depender en donde te encuentres. Yo quiero trabajarla con, ejemplo, fuerza máxima, porque quiero trabajarla, creo en eso, creo en ese trabajo neural. Fuerza máxima, después con una transferencia pongo 2 vallas y salto. Puede ser un buen ejemplo de lo que yo quiero trabajar, pero a lo mejor llegas a ese equipo y no tienen pesas. Entonces, ostras, se me desmonta ya el chiringuito, ¿qué hago? El trabajo de fuerza se puede trabajar de muchas maneras. Primero tienes que hacer un estudio, tienes que ver dónde te encuentras. Tienes que ver qué medios, qué materiales dispone el equipo, dispone el club, qué filosofía trabaja el club. Porque tu trabajo de fuerza máxima, trabajar cargadas, arrancadas, únicamente eso. Hay ciertos clubes en España donde tú no los puedes trabajar. ¿Por qué? Porque hay una metodología ya predefinida. ¿Cuál sería la mejor opción para trabajar fuerza? Todas valen. Todas valen. Al final, puedes trabajarla más integrada al juego, pequeños ejercicios de fuerza, con cambio de dirección, saltos, saltos cortitos, saltos altos, y lo metes dentro de una acción combinada. O lo puedes trabajar aparte. Hago pesas en el gimnasio y después hago una sesión de fútbol normal. Va a depender mucho de dónde te encuentres, qué tengas allí y luego lo que tú creas. Es cierto, pero ya podría decir, adelantar ya, porque creo que después van a venir esas preguntas, utilizar todo lo que tengáis. Todo lo que tengáis en el club, utilizadlo, porque después a lo mejor lo echéis en falta, o a lo mejor vais a otro sitio donde tenéis menos. Utilizad lo que tengáis, aunque sean máquinas para trabajar, para trabajo de, por ejemplo, el leg extension. Si funciona, o sea, si lo tienes, va a valer, va a funcionar, ¿vale? Porque el trabajo de fuerza podemos dividirlo en muchos tipos, hay muchos nombres, pero ¿qué metodología estás utilizando? ¿Qué medios y materiales tienes? Y a partir de ahí empieza a trabajar. No quiere decir que por trabajar fuerza explosiva de forma analítica, sin ver balón, va a ser mejor que integrarla en una acción combinada. No. ¿Qué tenemos y qué no tenemos? ¿Vale? Va a salir a partir de mañana el nuevo número de la Journal of Strength and Conditioning Research. Va a salir un nuevo artículo en el mes de mayo que habla en el barbell squat, si levantas una relación de 2,2 de tu peso corporal con el peso que pones en la barra, previene más lesiones
que si levantas 1,6. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ahora empecemos a partir de mañana cuando volvamos a entrenar a hacer únicamente sentadillas? No. Eso quiere decir que el trabajo de fuerza es importante y cuanto más trabajemos fuerza, mejor. Da igual cómo. Podemos hacer una búsqueda bibliográfica y sacaremos más de 20 artículos donde nos digan que el trabajo de leg extension previene lesiones, mejora el rendimiento, es evidente, porque es trabajo de fuerza. 20 artículos más, mínimo, que trabajo de hip thrust mejora la fuerza. Me voy al otro lado del río. 20 artículos donde la fuerza explosiva mejore el rendimiento y prevenga lesiones. Fuerza máxima, fuerza resistencia. Entonces, no hay una única metodología, un único tipo de trabajo de fuerza. Primero, ver dónde estáis y a partir de ahí, mirad qué tenéis, qué no tenéis, qué podéis utilizar, qué podéis pedir para que lo traigan. Y a partir de eso, plantear algo. Muy bien. ¿Te puedes creer que este artículo que has citado me lo acabo de leer antes de comer? O sea, está publicado, ¿Sí, no? ¿eh? Acaba de estar, lo he visto esta mañana en PubMed y me lo he papado. Sí, sí. Decía lo que dices tú, que un ratio de fuerza relativa de 2,2 en sentadilla hecho con barra, pues previene un gran porcentaje del riesgo de lesión en extremidades inferiores. Y en mujeres 1,6 o 1,7, ¿no? Era. Sí, sí. O 1,6. sea, bien, para que todo el mundo que no esté viendo lo entienda, que si tú en sentadillas, dice este artículo, eres capaz de levantar 2,2 veces tu peso corporal, es decir, ligeramente más del doble, vas a prevenir en gran grado el riesgo de lesiones en las extremidades inferiores, de casi todo tipo, ¿no? Así que, Sí. en conclusión, si tienes buenos niveles de fuerza, grandes niveles de fuerza, vas a prevenir lesiones de miembros inferiores. Y si no, vas a estar más expuesto a tener lesiones, para que todo el mundo nos entienda. Sí. Al Pero ¿sabes final, todo qué? esto... Me he Dime. fijado que este artículo pone 2,2 porque es que la mayoría de participantes pone jugadores de fútbol, pero fútbol, claro, el americano, no el fútbol el de Messi y Cristiano, el nuestro. Fútbol el americano, entonces claro que levanten 2,2 veces su peso corporal. Ahí Pero hay claro, buenos bichos. claro, buenos bichos, ¿eh? Hay Bueno, buenos bichos. Es, precisamente, por ejemplo, mira, he visto un comentario ahí. Dependerá del perfil fuerza-velocidad. Hace 7 años, en el Chelsea de Conte, la tasa de lesión fue bajísima y no tuvieron en cuenta ese perfil fuerza-velocidad. Trabajaban otro tipo de metodología, otro trabajo de fuerza, que si alguno viese los vídeos dirían, madre mía, ¿eso es fuerza? la Mucho metodología, tráfico. perdona Carlos que te corte para que todo el mundo nos entienda, es la metodología de Julio Tous, ¿verdad? Sí, Vale, para que exacto. nos entiendan. Didi, continúa, por favor. Es un trabajo con TRX, un trabajo que prima esa incertidumbre que hay en el juego, pues la intenta trasladar al trabajo de fuerza a través de las perturbaciones. La tasa de lesión fue bajísima, bajísima. ¿Quiere decir que es un buen método? Sí. ¿Quiere decir que solo sirve eso? No. Al final, todos los tipos de trabajo, igual que el perfil fuerza-velocidad, son medios, pero no es el fin. Al final tenemos muchos medios para llegar al fin. A Roma se llega por muchos caminos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué medios tenemos? ¿Qué materiales tenemos? Y sobre todo, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos utilizar? Eso es. Bueno, pues ahora que hemos abierto el tema de las lesiones, pues quiero preguntarte un poco por ahí, porque actualmente estás trabajando en el cuerpo técnico del primer equipo como readaptador físico, que el readaptador físico es la figura del cuerpo técnico que se encarga de recuperar y de prevenir las lesiones del equipo. Y te quería preguntar, en cuanto a fútbol, ¿cuáles son las lesiones más prevalentes y cuáles son los contenidos principales, a modo de síntesis, que has de entrenar para prevenir estas principales lesiones que más se suceden en fútbol? Sí, pues las principales lesiones en fútbol son los traumatismos. Al final, eso habría que descartar, dejarlo a un lado, porque en cada partido hay golpes, hay hostias, digamos, ¿no? Entonces eso es lo principal. Muchos acaban con golpes por todos lados. Entonces lo principal es el traumatismo. Si basamos en aquellas lesiones que no podemos predecir a nivel traumático, sí que podemos ver que a nivel muscular, pues tenemos el isquio. El isquio es una zona muy lesiva, sobre todo el bíceps femoral, el recto anterior,
tríceps sural también, el sóleo. Hay un estudio hace 5 años, más o menos, que estudiaron la tasa de lesión de la temporada 2008-2009 y las lesiones más importantes, las que mayor tasa de lesión dieron y las que más tiempo de baja, más días de baja también provocaron, fueron estas 4. Al final, isquio, bíceps femoral, recto anterior, el tríceps sural, el sóleo. Por otro lado, podemos ver las lesiones ligamentosas, que aunque no lo creamos, no es el cruzado. El cruzado no es el ligamento que más se lesiona. Sí que es verdad que es un ligamento muy complicado, muy jodido, ¿vale? Porque al principio se pensaban que eran 6 meses de recuperación, ahora vemos que la recuperación de un cruzado dura hasta los 2 años. Entonces, una vez que tú vuelves a jugar, si vuelves a jugar dentro de ese primer año, tú tienes que seguir con tu proceso de readaptación, recuperación, como digamos, tienes que seguir fortaleciendo, porque la probabilidad de recaída es mucho más alta. Pero a nivel ligamentoso tenemos los ligamentos de la rodilla, el lateral interno, que es el que en la rodilla el que más se lesiona, y luego el ligamento que más se lesiona de todo el cuerpo es el del tobillo, el externo de tobillo. Y muchos futbolistas que nos estén viendo, si no lo han sufrido ellos, seguramente tengan algún jugador, algún compañero, y más de uno, que se haya quejado del tobillo. Típicos esguinces de tobillo, bien Claro, recurrentes en fútbol. Y en la claro, mayoría. el peroneo, son zonas que, aunque no lo parezca, porque le damos mucha importancia en los artículos que más vemos en Twitter y en Instagram, en Facebook, son cruzado, porque sí que es verdad que es un ligamento que ha gustado, que gusta tratar, ¿vale? Pero no quiere decir que es el que más se lesione, no, tenemos otro, que se le está dando menos importancia. ¿Cómo prevenimos lesiones? Tenemos que irnos al menos lo que yo creo, de esa conciencia de cuando vemos un ejercicio en Twitter, un ejercicio en cualquier red social de un futbolista en un equipo top realizando una sentadilla unilateral con goma en la rodilla mientras lanzan un balón, no quiere decir que ese ejercicio lo hagan siempre, ni sea lo último, ni sea lo mejor. ¿Vale? Hay que saber diferenciar entre un momento puntual, un momento de, pues a lo mejor un ejercicio que ha hecho una única vez, que lo han grabado y lo ha subido porque es bonito. Encima la técnica le ha salido bien y lo ha querido subir. No quiere decir que sea eso, no. Porque imagínate una pirámide, Víctor. Una pirámide de importancia, ¿no? En la base va a estar lo más importante. Y a medida que vamos subiendo, pierde importancia. Abajo del todo, lo que más importa y lo más, lo que tiene que ser principal a la hora de una prevención de lesiones es la carga de entrenamiento. Me da igual que en tu equipo de fútbol trabajes la fuerza máxima. Me da igual que trabajes con BOSUS todos los días. Lo importante es la carga de entrenamiento. Y tu jugador, para que se lesione menos, tiene que tener una capacidad de trabajo alta. Y cuanta más capacidad tenga, menos se va a lesionar. Es decir, cuanto más entrene, menos se va a lesionar. Porque el entrenamiento tiene un efecto protector, ¿no? Es como una píldora. Esto también nos lleva a pensar volviendo a la metodología, el tema de la pretemporada. La prevención de lesiones empieza de la pretemporada, con una pretemporada alta y fuerte. Esto rompe lo que nos decían hace muy poco, que las pretemporadas no puedes llegar y hacer un palizón de pretemporada. Un palizón, tal, no sé qué, eso no, porque hay muchas lesiones, no sé qué. No he visto de momento ningún equipo de primera división que haga una pretemporada suavecita. No hay nadie que una sesión al día, suavecita, un día solo fuerte y ya está. Si lo otro es malo, ¿por qué no lo hacen suave? Yo creo que hay... Perdona, que te corté. Sigue. Y luego haré uno. Porque ya nos podemos irnos a la metodología, a lo que planteó Bompa, ¿vale? Que se llamaba una metodología de alta forma, ¿vale? Que después Paco Cirulo la trajo aquí, que empezaba con una pretemporada fuerte.
pero no una pretemporada fuerte, los cargos, lleno el depósito, después me olvido, después suavecito toda la temporada. No. Lo que hace es una pretemporada alta para llegar a este punto y luego mantenerlo durante la temporada. Porque es que después hay que seguir entrenando. Lo que me facilita la pretemporada es conseguir lo que Gabe dice con carga crónica, carga aguda, es una carga crónica alta. Porque como el entrenamiento tiene un efecto protector, cuanto más entrene, sin volverme loco, de 5 sesiones al día ni demás, ¿vale? En el futbolista, pero cuanto más capacidad tenga mi jugador de entrenar, menos se va a lesionar. Entonces la idea es que la pretemporada sea fuerte para llegar a un nivel alto, como hemos dicho, un 80-85%, y después mantenerlo. Exacto. Después de seguir entrenando. Porque claro, si luego te sales de ese umbral que has alcanzado tras la pretemporada, tanto si luego te pasas por arriba de carga mucho o si te pasas por abajo, vas a aumentar mucho la probabilidad de lesión si haces cambios muy bruscos de la carga. Entonces la clave es eso, la clave es aprovechar la pretemporada para alcanzar un umbral alto de estado de forma y luego tratar de oscilar, pero de forma muy progresiva, sin cambios bruscos. Y eso es totalmente lógico, pero sin duda lo que hay que recalcar para que todo el mundo que nos esté viendo lo tenga en cuenta es que, claro, para empezar la pretemporada ya con una exigencia alta, antes de la pretemporada tiene que haber una pretemporada, ¿no? Porque si los jugadores han estado un mes parados de playa y sofá, evidentemente no puedes plantear esto que estamos hablando. O sea, esto es importante remarcarlo, para que nadie se confunda, ¿verdad? Perfecto. A día de hoy son profesionales. Entonces los profesionales en sus vacaciones siguen entrenando, siguen haciendo sus cosillas. Están activos, más que nada porque son futbolistas, son deportistas y les gusta entrenar. Pero si tú sabes que vas a empezar X días y tienes claro la mayoría de jugadores, empieza con una pequeña adaptación. Envíale cosas, trabajo, pero no para empezar a cargar, no. Trabajo en donde tú les digas, vamos a empezar fuerte, las pretemporadas son fuertes. Entonces, vamos a empezar adaptándonos porque si empezamos ya, después de las 5 o 6 semanas que dure la pretemporada, lo podemos aprovechar todo. No necesitamos unos días para que os adaptéis. O después vamos a tener que perder 3-4 días en algún jugador porque como no se ha adaptado bien al principio, como no ha hecho nada, siempre hay alguien que la semana antes o 2 semanas, sí es verdad que se deja ir y hace lo mínimo posible, pues por lo menos así no perdemos días y la aprovechamos 100%. Eso es. Pero sí. Bueno, aprovecho ya para hacerte la última pregunta, porque también quiero que me dé tiempo a contestar ciertas preguntas que nos están haciendo. Y la última pregunta que te quiero formular yo es en cuanto a esto que hemos acabado de hablar, en cuanto a la cuantificación del entrenamiento. Me han estado haciendo preguntas esta semana, desde que saben que ibas a estar en el café, ¿qué te parece cuantificar mediante la percepción del esfuerzo? ¿Qué métodos de cuantificación usas en tu equipo? Etcétera. O sea, ¿qué tipos de cuantificación existen? ¿Cuál es el más acertado? ¿Cómo lo haces tú? Etcétera. Antes de contestarte a esa pregunta, de la anterior me ha faltado decir que en la carga de entrenamiento, después de la carga hay más pilares. Y iríamos subiendo y al siguiente pilar, al siguiente escalón, tendríamos el trabajo de fuerza. Pero el trabajo de fuerza, ¿cómo? Ahí ya cada uno lo puede plantear con lo que tenga y como quiera. Todo sirve. Podemos irnos a cualquier base de datos y sacar artículos donde cualquier entrenamiento de fuerza va a mejorar, va a prevenir lesiones. Ahora tú utiliza el que tú quieras y el que puedas. Luego tendríamos la condición física, ese trabajo de resistencia y poco a poco iríamos a cosas más simples como trabajo excéntrico, como trabajo con cargas o sí, trabajos unilaterales, ¿vale? Pero que no se nos olvide que lo más importante para prevenir una lesión es una correcta carga de entrenamiento y un trabajo de fuerza. Eso es lo más importante. ¿Cómo? Ahí hay libertad cada uno. Cada uno lo puede trabajar como quiera. Y lo puede plantear como quiera. Todo vale, todo es lícito y lo que decía al principio, todo gana y todo pierde partidos. ¿Vale? En una cosa mejor y peor. Veíamos el Madrid de Zidane que hacían cuestas, que hacían en pretemporada series de 1000, ganó 3 Champions. Entonces, ¿quiere decir que lo que hacían estaba mal? No está mal, es una forma distinta, es un medio distinto y también vale. En cuanto al control de la carga, es que volvemos a lo mismo.
todo vale. Es un medio. Es un medio, ¿vale? Que te da un valor. Pero yo ahora hago aquí una puntualización, porque yo sí que empecé trabajando mucho con el trabajo de RPE, con las cargas agudas crónicas, ¿vale? Ese ratio agudo crónico de Gabbett. Y luego me olvidé de lo más importante, y es donde lo que ahora yo le he dado más importancia, y es preguntarle al jugador. El cómo está te va a dar mucha más información que un valor de 7. Después de un lunes, juegas sábado, juegas domingo, un lunes, te acercas a la camilla del fisio y le preguntas al fisio y le preguntas al jugador que está en la camilla y vas a tener mucha más información de cómo está la gente que te den un 7, un 8, un 9 en el cuestionario. Imagínate, tú eres un jugador que juegas un partido fuera. Estás en un club importante y juegas un partido fuera, donde tú, como estás en un club importante, te quieren ganar, sí o sí. El campo se llena. Ponle 1.000, 2.000, 3.000 personas. Campo encima, si tú te vas a campos de tercera, son campos estrechos. Campos donde el público, si te quiere dar una colleja, te la va a dar. ¿Vale? Imagínate que te están insultando, que cuando sacas de banda tienes a uno resoplándote la nuca. Además, tienes que ganar sí o sí porque tu exigencia es ganar. Un empate no te vale porque eres un club grande, eres un club importante. Como hemos dicho antes, un jugador toma más de 8.000 decisiones en un partido. En serio, después de todo eso, después de todo ese clima, imagínate que ganas el partido 1-0 en el minuto 85. ¿Todo se resume en un 8? Pregúntale al jugador cómo está, porque hay muchos que después de un partido te preguntas, ¿cómo estáis? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo? Y dicen, sí, la rodilla, estoy muy cargado, tengo un golpe aquí atrás, no sé qué, no sé cuándo, pero estoy cansado. Estoy que no puedo más, que no puedo más. Ostras, pero si has jugado igual que la semana pasada, los mismos minutos, ¿por qué? Porque el nivel de fatiga mental, el nivel de exigencia que has sufrido es altísimo. Entonces, si no le preguntas, ese 8 que te va a dar, que te dio la semana pasada y ese 8 que te ha dado esa semana, a términos de valor numérico es lo mismo, pero realmente es distinto, porque la semana pasada no estaba tan jodido mentalmente, ni se encontraba con ese bajón anímico, emocional. A lo mejor ahí ya sí que puedes empezar a plantear otro trabajo. La semana pasada puedes plantear un trabajo de fuerza, cargas bajas, ¿vale? Algo de cuádriceps, algo de isquio, glúteo, más que nada para evitar ese catabolismo muscular que hay después de un partido, que lo sigan manteniendo. Y a lo mejor ahí dices, pues mira, no voy a trabajar nada, hago una carrerita, estiro un poquito porque a ellos les sienta bien estirar y termino con un fútbol tenis. Porque hoy están cansados, pero anímicamente. Entonces, todo vale. Incluso no tiene que estar evidenciado científicamente. Si tú te creas una tabla que a ti te sirve para tener un control general, también vale. En vez de ser del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 20, del 1 al 15, todo vale. Pero que no se nos olvide hablar con el jugador, preguntarle al jugador. Esta temporada teníamos nosotros, no solían haber partidos entre semanas, pero coincidió que por partidos de selecciones autonómicas hubo una sesión intersemanal. Y casualidad que esas semanas estábamos metiendo algo más de carga, ¿no? Un trajito más de fuerza los miércoles. Y después de ese partido, la semana siguiente, nosotros pues íbamos con nuestra idea de volver a meter el trabajo de fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque tú juegas un domingo, miércoles también juegas, pero es carga alta y domingo vuelves a jugar, ¿no? Como una semana normal, ¿no? Domingo alto, miércoles alto, domingo alto otra vez. Pero tú te acercaste, nos acercamos al donde está el fisio, donde están los jugadores, me acerqué y me lo dijeron que estaban cansados, estaban reventados. Lo quitamos y a lo mejor el valor que me dieron o que me podrían haber dado es el mismo que semanas anteriores. Pero es que no refleja ese valor lo cansado o cómo estén los jugadores. Preguntar a los jugadores, hablar con ellos, porque ellos te van a dar mucha más información que un número en un papel. Acércate a cuántos entrenadores aquí o cuántos preparadores físicos después de una sesión, si tienen fisio o si no tienen fisio, después del rondo que hacen estirando, un trabajo de core, ¿cuántos le preguntan a sus jugadores o cuántos se acercan al fisio? ¿Cómo está la gente?
¿Cómo está la gente? ¿Cómo está al que está en la camilla? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Eso tiene que estar por encima de todo, porque la información que te da un jugador, esa subjetividad, es lo más importante. Es que no hay valor que prime más que conocer a tus futbolistas. Pues sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Bueno, llegamos ya a la recta final, apenas nos quedan 5 minutos para terminar el directo y querría contestar de manera muy, muy breve algunas de las preguntas. Ya sé que es muy difícil el reto que te voy a lanzar ahora de tratar de responder en breves segundos las preguntas, pero vamos a tratar de hacerlo para que no se quede nadie sin respuesta. Te lanzo la pregunta, ¿vale? En orden que nos han formulado. La primera es, ¿en qué ha cambiado y evolucionado los estiramientos para evitar las lesiones en el bíceps femoral? Igual que en otros. El estiramiento se ha ha empezado a perder importancia. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que para calentar había que estirar, para preparar el músculo, y para terminar después de entrenar había que estirar para recuperar. Y se está viendo que tenemos otros medios que son más importantes para preparar a un deportista para el entrenamiento de la competición y también para recuperarlo, y no tanto los estiramientos. Hay un famoso artículo que Íñigo Mújica lo presenta en cada conferencia que va, donde, y tú lo has visto seguro, Sí. donde Es lo que que mejor lo previene lesiones es el trabajo de fuerza y también hay un buen calentamiento, etc. Y lo que no es son los estiramientos. Claro. Entonces, tanto un jugador que no está lesionado como un jugador que está lesionado, si tiene un rango de movilidad óptimo, bueno, no por qué necesita estirar. Claro, es suficiente. Cuando te operan de cruzado, tienes que estirar al principio, tienes que hacer trabajos de estiramiento de flexibilidad con el fisio, es evidente, porque necesitas ganar esa flexibilidad, esa laxitud en el ligamento. Pero una vez que la tengas, no es necesario, no te van a prevenir lesiones ni te va a calentar. No es necesario. Entonces, tanto para el bíceps femoral como para otros grupos musculares, es lo mismo. Eso sí, si después de un entrenamiento, porque nosotros no obligamos, al menos yo no obligo a estirar, pero si hay X jugadores que les gusta estirar, que estiren. No les cambies su forma de trabajar. Esa experiencia que ellos tienen, esa, como diría Cirulo, esa estructura más emocional, ¿no? No se lo quites, que ellos quieren, ellos les gusta y se sienten a gusto con ellos, déjaselo. No va a hacer que se lesionen más, pero lo van haciendo toda la vida. Si se lo quitas, a lo mejor tienes un problema, porque entonces sí que ellos se sienten distintos, sienten que no están recuperando bien y ya mentalmente empiezan a tener molestias donde y cuando no las tenían. Exacto. Última pregunta que te hago. La lanza Vicente. Vicente pregunta, ¿reglamento menos permisivo con el daño físico? Evitar el golpeo de balón con la cabeza, al menos en categorías amateur y en fútbol base. ¿Tú qué crees? Menos lesivo. Que sí, que si evitarías golpeos con la cabeza, como se ha hecho, como esta película que basada en hechos reales de que en el rugby, bueno, de que a raíz de ese estudio que se hizo empezaba a usarse casco en el rugby porque los golpes, claro. ¿Qué opinas de esto? ¿En el fútbol también se tendría que evitar ese tipo de impactos tan violentos, etcétera? ¿O crees que le quitaría un poco la salsa al fútbol? Es complicado porque entonces tendrás que limitar la altura a la que puedes subir el balón. Claro. Es muy complicado. Claro. Entonces, ¿qué podrías solucionar? A lo mejor peso del balón, estructura del balón. Pero es muy complicada esa pregunta. ¿Evitaría lesiones a nivel cerebral en la cabeza? Sí, puede ser, pero es complicado. Es complicado cambiar el reglamento. Tampoco el balón es un móvil lo suficientemente pesado para, creo que para, pues bueno, conllevar, ¿no? Entrañar grandes afectaciones, ¿no? Craneales. Tampoco es un impacto como en el rugby, ¿no? Diríamos. Un tanto por ciento de lesiones en cuanto a nivel de cabeza causadas por el balón, pues a lo mejor es muy pequeño. Muy pequeño, claro. Bueno, bueno, Carlos, sí. Hay una última pregunta, pero si te parece bien esta última pregunta, prefiero que, a ver qué te parece, te la planteo. La podrías responder en tu perfil de Instagram
respondiéndola porque pregunta Fran acerca de qué libros y bibliografía recomiendas para introducirnos y progresar en el mundo de la adaptación. ¿Te parece bien que esta pregunta ya finalizamos, que te sigan a ti en tu perfil y tú la lanzas en forma de historia un par de libros y de bibliografía? Y así te siguen y ya tú tranquilamente expones estos libros que Por recomiendas, supuesto, ¿vale? por Pues bueno, con supuesto. esto, para que no se nos corte, queda ya un minuto y está a punto de cortarse. Bueno, Carlos, mil gracias por haberte pasado por el café de Sector Fitness. La verdad es que ha A sido toda una vosotros. charla de profe, una charla magistral sobre preparación física, sobre todo aterrizando en la realidad de esta profesión, ¿no? Porque a veces todo lo que pone en el libro está muy bonito, pero luego esto hay que aterrizarlo, ¿no? Y una persona como tú combina estas dos cosas, combina un gran conocimiento del deporte y la preparación con una experiencia y un aterrizar correctamente, ¿no? O al menos de la mejor manera posible Y todo este conocimiento a la realidad. importante, para terminar, ser pragmáticos. No fijaros en un dogma, no centraros únicamente en una cosa, ser pragmáticos, porque no sabes lo que te vas a encontrar en un sitio. Entonces, cuanto más metodología domines, más medios y materiales sepas utilizar, mejor te vas a adaptar. Porque ya lo decía Darwin, los que sobreviven no son ni los más listos ni los más fuertes. No, son los que mejor se adaptan. Entonces Eso es. necesitamos ser pragmáticos, necesitamos adaptarnos a las circunstancias. Al final el fútbol es un deporte de adaptación. Totalmente. Bueno, pues Carlos, mil gracias, muchísimas gracias por haber A participado en vosotros. el café. Y bueno, gracias a todos los que habéis estado siguiendo el café, espero que os haya aportado. Y bueno, nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego.